Bueno, muy bien, aquí estamos. Usted ya sabe, esto es 678. Estamos con el vicepresidente de la Nación, el ministro de Economía, de la misma nación, que es la nuestra, la que nos gusta. De acuerdo. Y teníamos una pregunta acá de Mariana Moyano. No, porque venimos viendo desde hace muchos años y esto de las, como el simulcop, ¿no? La fotocopia de las recetas, hablando de me acabo de tirar. Sí, totalmente. Nosotros estábamos con el simulcop de la bandera de Chipre, así que... Perdón, lo de la cámpora ya no entiende. Lo de acá por entiende, compañero. Bueno, los adoctrinaremos entonces. Siempre entiende. No, quiero decir, con la fotocopia, digamos, de que lo que se hace en un país, los mercados lo quieren repetir en el otro, en el otro, en el otro, y bueno, ya hablamos de todo eso. Lo que yo quería saber es si hay algún caso similar al de Argentina, en el sentido de que haya tenido una quita de la deuda, no Rusia, ¿no? Porque es otro caso, pero que también esté en una situación similar respecto de los fondos buitre. Quiero saberlo por esto, porque digamos, ¿de dónde sale la idea de actuar de esta manera? Porque quizá lo que esté pasando es que Argentina está inventando, vamos a decir así, una fórmula. Bueno, por eso, quiero saber, digamos, de dónde se copian ustedes, para decirlo, de dónde sacan ideas, de dónde piensan qué hacer. Sin dar nombres, cómo... hay muchos países que sucumbieron a último momento a la tentación de arreglar con los buitres. Todos los que estuvieron atacados por buitre terminaron... Bueno, no decir nombres porque para no quedar mal con esos países, digamos. Sí, porque... Pero en Irlanda hubo algún problema. Si en Islandia también a último momento pegaron un volantazo. No, pero mucho. En Grecia. En Grecia, perdón, bueno, justamente. En Grecia, la reestructuración de la deuda griega ahora no voy a hablar sobre las condiciones de esa reestructuración, voy a decir que fue muy distinta de la de Argentina en términos de el sacrificio que tuvieron que hacer los acreedores, pero aún así quedó deuda en manos de buitres, incluso de algunos de los que nos están haciendo juicio. Claro. Y cuando terminó la reestructuración, al otro día se le pagó. Bueno, en efectivo. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Acá viene un tema que para mí no es menor. En Argentina pasa algo que es increíblemente bueno, que es que la política toma decisiones y la economía instrumenta. Y eso, aunque parezca obvio, ni era así en la Argentina, ni es así en el resto del mundo. Entonces, ¿de dónde sale esto? De Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Personas que al momento de tomar decisiones, toman decisiones con todas las variables en su cabeza y en su corazón. Las de la política, las de la economía, las de lo social. Y entonces las decisiones son más sabias. Y para los que somos hacedores, o fuimos, y hacedor de la política económica, es mucho más fácil y mucho más bueno contar con un líder de esa. Pero la cuestión técnica, digo, porque una cosa es la respuesta es no hay antecedentes. Por eso la presidenta lo ha dicho varias veces. Este es un leading case. La lucha de Argentina contra los fondos buitre es un leading case. Nunca llegó una cuestión asociada con deuda financiera y fondos buitres, nunca llegó al estadio en el que llegó la cuestión de Argentina con los buitres. No hay un antecedente en el cual un país haya dicho, señores, yo no les voy a pagar. Yo les ofrezco pagar lo mismo que al 93% de los acreedores que entraron. Nunca llegó. Los países ante el riesgo, hay una consideración muy importante también para hacer. La mayoría de los países, si no todos los países que enfrentaron un conflicto con los buitres, siguieron, pese al default que atravesaron, siguieron con la lógica del acceso a los mercados. Está la moneda única, Hernán, también, ¿eh? Sí. La moneda única, el euro, los obliga, sino porque la cuestión es salir del euro, tener una divisa propia. Esta es la posibilidad de Chipre, que Chipre no puede hacer porque Chipre es Grecia, y Grecia ya es Alemania, así que están fregados. Sí, por supuesto, eso les impide a los países que tienen problemas de deuda en Europa tomar una decisión que también es dolorosa, hay que entenderlo también, la salida de un país, una decisión de salida del euro es para el país que la tome, no es intrascendente, tiene consecuencias muy graves para la economía de ese país. No estoy diciendo que ni deban hacerlo ni deben dejar de hacerlo. Pero volviendo a la cuestión de los buitres, todos los países que llegaron a esa instancia entre tener que elegir pagarles lo que les pedían o no hacerlo e ir a las cortes, decidieron pagarles porque o bien como decía Amado, o bien el decisor político estaba formateado
con las normas del mercado y no las normas de la política, o bien porque necesitaban o creían conveniente seguir yendo al mercado. Y si vos querés o necesitás volver a ir al mercado financiero, no podés tener un muerto en el placar. Tenés que limpiarlo. Y eso es lo que... terminás yendo en las condiciones de ellos. Por supuesto. Porque acá, volviendo retomando el hilo de lo que decía Hernán, tener una presidenta que conoce los temas, que se involucra, que los estudia, que los discute y que entonces toma decisiones sabiendo de qué habla. Esta es otra cuestión que es novedosa. Pero las toma desde la política. No, eso es lo que debe ser el presidente. Si cuando uno mira la historia no fue pero así justamente, acá. pero Y cuando uno mira alrededor, yo no estoy seguro que sea muy así. La cuestión es eso que tanto se critica acá desde los medios dominantes, decir, la centralidad... Bueno, hay una persona que eligió, y la Constitución dice que el poder en Argentina político es unipersonal, y que los ministros son secretarios que colaboran con eso. Entonces, tener una presidenta, ese es el valor que el pueblo se da cuenta, aparte. El pueblo se da cuenta que la presidenta se rompe el lomo, que sabe de lo que habla, que estudia lo que habla y que entonces toma decisiones. Cuando son cosas que, por ahí son anécdotas que te van marcando, pero cuando nosotros teníamos que decidir la oferta del 2010, tironeaban de todos lados diciendo paguen el cupón 2 años. Y nosotros teníamos en claro qué era lo que pretendíamos, que era no pagarlo. Pero también tenés que tener la espalda de quien decide, de quien se juega, que sea valiente, que conozca. Y eso fue la presidenta. Y dijo, no, vamos por ahí. Ahora, y fuimos por ahí y nos fue bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que la valentía, el coraje y el conocimiento es en definitiva la capacidad de gestión. Y creo que eso es un poco lo que se discute como modelo de gobernante de lo que viene, ¿no? Porque hoy hay mucho ruido en todas estas cosas. Bueno, el pueblo argentino vio a Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner que tienen estas características. Y son las características para adelante. Pero, Amado, digo, la cuestión es la soberanía política. ¿A dónde está? Porque este es el asunto. ¿Qué pasa? Que en Europa no hay, por ejemplo, hay elecciones, se va a elecciones. Entonces, en Grecia, los socialistas tan parecidos a los socialistas de otras partes del mundo. El PASOK inicia el ajuste, vienen los conservadores y profundizan el ajuste. En España estaban los socialistas, hacen el ajuste, vienen los conservadores y profundizan el ajuste. Digo, me parece que quizás la pregunta que se hace la gente es, ¿pero de qué se está discutiendo? ¿Por qué Bonelli puede hablar de un default técnico? Es lo mismo que yo hablara de un embarazo moral. Digo, no, es que estamos hablando de cosas diferentes. ¿Por qué se critica la gestión de Marcó del Pont en el Banco Central desde la oposición? Porque el Banco Central, salvo en los años 50 y ahora, nunca funcionó como otra cosa que un instrumento del capitalismo internacional, británico antes, norteamericano ahora. Me parece que lo que es interesante que cuenten y díganlo de una vez con todas las letras, es que en realidad esto funciona de acuerdo a un modelo. Estos no son decisiones coyunturales. Acá no se discute la inflación de hoy ni la de mañana, sino un modelo. Digo, ¿qué plantea la oposición? Los socialistas, por ejemplo, o el FAP, me parece que tendrían que explicar qué tipo de modelo de país quieren y entonces vamos a ver si alguien los vota. Esto es una cuestión mucho más estructural porque además estas decisiones, digo, no tienen sentido fuera del modelo que está planteando el kirchnerismo desde hace 10 años. Me parece que lo interesante saber es, como decía Hobsbawm, el problema es que no sabemos a dónde estamos, a dónde vamos, pero tampoco sabemos a dónde queremos ir. Creo que la presidenta sí sabe a dónde quiere ir. Quisiera escuchar una opción a eso, ¿no? Si la hay. No, bueno, creo que la discusión política hoy en Argentina pasa por eso y por eso nuestra presidenta es una figura que no solo es relevante, sino que le saca toneladas de kilómetros, bueno, los kilómetros no se miden toneladas, pero muchísimos kilómetros al resto de los actores políticos. ¿Hiciste así las cuentas para llevar a los tribunales? No eran en toneladas. Ah, ok. No. Estaba buscando alguna metáfora para que marcara realmente la diferencia que hay, ¿no? Porque cuando uno escucha el debate político, bueno, ya está, repito, a una gran distancia de los planteos del resto. Y tiene que ver con una cuestión que está pasando en el mundo, porque lo mismo que le pasa a la presidenta acá, le pasa cuando va al G20. Claro. Nosotros tenemos claro que hay que cambiar, que las cosas como van o como iban no funcionaban. Esto que decía hace un rato, que si hay mala distribución del ingreso, es inevitable que haya burbujas especulativas. No va a pasar otra cosa distinta a eso. Y si hay burbujas especulativas, siempre pierden los que menos tienen. Entonces nosotros estamos convencidos que hay que seguir transformando el país. Por eso recuperamos las FJP, por eso tenemos movilidad jubilatoria, por eso se reformó la Carta Orgánica del Banco Central, por eso se recuperó YPF, por eso se administra el comercio para proteger la industria argentina, sí, por eso se administra el comercio. ¿Qué problema hay? No puede ser que el debate esté prohibido, porque en definitiva
lo que dicen que hacemos nosotros es lo que nos quieren hacer a nosotros. Acá no se puede hablar de aquellas cuestiones que son rupturistas con un orden económico internacional que fracasó. No fracasó para la Argentina, fracasó para España, para Irlanda, para Italia, fracasó para los buenos alumnos, fracasó para los malos alumnos, fracasó para los que tirábamos tiza al fondo, fracasó para todos. Y nosotros estamos convencidos que se puede transformar, que esta revolución que es Argentina, pero que también es el UNASUR, también es el UNASUR. Por eso creo que es un tiempo distinto, es un tiempo en el cual nosotros estamos llevando visiones, es feo decir recetas, visiones nuevas desde nuestro continente, que todavía estamos en pañales, porque yo te digo una cosa, si vos ves la estructura de infraestructura de nuestro continente, aún hoy es colonial. Es más fácil ir de Buenos Aires a París que de Buenos Aires a Quito. Es más fácil ir de Buenos Aires a París que de Buenos Aires a alguna ciudad de Argentina, y eso está cambiando a partir de la transformación de las líneas argentinas. Entonces, esta transformación de nuestro país y de nuestro continente todavía tiene muchas cosas para darnos en la medida que no nos salgamos de esta ruta. Y en la discusión es cierto que no se puede estar a favor de Chávez y tener como aliado a Prat-Gay, ¿no? A ver si nos entendemos también. Suena contradictorio. Sí, es una mentira, una trampa. Vamos a hacer un corte y después seguimos charlando más sobre política, economía, digamos, nuestras vidas, de nosotros. Vamos, ya venimos. Aunque quieras que lo hagamos de noche.